Ya está con nosotros nuestra compañera Peroso para que nos ponga en perspectiva con los temas que son noticia en nuestro país. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Nuestro Gaby, usted tapete, lo de la disputa del Esequibo, el acuerdo de Barbados. ¿Con qué quisieras comenzar? Bueno, si quieres revisar rápidamente el tema del Esequibo, que en las Ajá. próximas 48 horas va a tener ocupado al país. Hay dos audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Recuerden que ha sido la propia Guyana la que ha pedido la intersección de este organismo y Venezuela ha asegurado que no reconoce esta jurisdicción. Sin embargo, ¿por qué hemos visto las imágenes de Delcy Rodríguez estando allá? Porque ellos aseguran que van a defender la soberanía y porque esta audiencia en particular no decidiría ni los límites ni el fondo de todo lo que está en disputa, sino que Guyana le pidió justamente a la Corte Internacional de Justicia que una a Venezuela e interviniera en el tema del referéndum. Yo no creo que aquí pueda surgir una decisión definitiva en donde paralicen el tema del referéndum. La gente de Nicolás Maduro está tratando de llevarlo a ese terreno, nadie lo va a poder impedir. Realmente Guyana incluso habla de preguntas específicas, incluso creo que no puede tener tanto poder esa Corte Internacional de Justicia que está sometida al sistema de Naciones Unidas, porque se trata de algo que efectivamente está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos tendrían derecho a hacer ese referéndum consultivo y es por eso que Guyana habla de preguntas específicas. Allí en esa audiencia sí podría ser importante que se le pregunte a Venezuela qué está dispuesto a hacer, porque en esas preguntas hablan de prácticamente tomar el control del territorio, otorgar cédulas de identidad a personas, desconocer por completo conocer por completo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces ellos podrían entonces establecer los límites, cuáles serían las consecuencias de que ese referéndum revocatorio sea votado sí. Normalmente la respuesta de los venezolanos este próximo 3 de diciembre va a ser sí, a todo sí, porque obviamente consideramos que esa tierra es nuestra y que las decisiones que se tomaron en el pasado han sido injustas, en donde realmente no se pudieron esgrimir todos los argumentos, pero es un referéndum consultivo que no es vinculante. Cuando no es vinculante no tiene un peso jurídico específico, pero a fin de cuentas, Marjorie, va a ser utilizado como propaganda política del régimen, porque yo creo que están desviando la atención, buscando ese nacionalismo, ese tema de la soberanía para tratar entonces de despertar otros sentimientos, pero que realmente en esta audiencia o en el futuro cercano se resuelva esta disputa, lo veo poco probable. La posición de Venezuela es que se pongan de acuerdo Guyana y Venezuela sin la intervención de terceros, y Guyana quiere efectivamente que a través de un mecanismo de algún tipo de arbitraje o de la misma Corte Internacional de Justicia se pueda resolver esta disputa territorial. Así que creo que falta mucho. Esto es más bulla que la cabulla, como diríamos los Gaby, venezolanos tú en que tienes caso de... una visión más global al estar aquí en Estados Unidos, ¿cuál ha sido la reacción que esta disputa ha generado en la comunidad internacional y qué ha dicho la oposición que está aquí en Miami? Bien, la oposición ha sido muy cauta porque esas son algunas de las habilidades que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Cuando tocas un tema así que une a los venezolanos, que obviamente hay una decisión unánime en defensa de nuestra soberanía, ellos no pueden oponerse a lo que estaría proponiendo Nicolás Maduro. Entonces, justamente se trata de crear esa confusión, hacer que voten o no voten. Incluso veíamos que la plataforma unitaria dio como hagan lo que esté en sus conciencias sin llamar al referéndum consultivo. Y aquí en Miami en particular, ese tema no está siendo tocado a profundidad. Recuerda además que Estados Unidos ya tiene una posición tomada y es a favor de Guyana. Incluso se han otorgado una serie de concesiones. Creo que sí se discute el tema de las aguas
más allá del territorio como tal, el que está delimitado, que pintábamos nosotros en el salón de clase, el tema de las aguas y en donde se podrían estar explotando recursos naturales, sí es un poco más profundo y está en discusión acá en Miami, pero simplemente son comentarios que se hacen al margen. Yo creo que aquí en Miami siguen más centrados en el tema de las inhabilitaciones políticas y la posible flexibilización de sanciones que como tal el Esequibo. Los venezolanos que están dentro están viendo campañas, camionetas pintadas con toda esta nueva campaña que emprende Nicolás Maduro para que voten el 3 de diciembre y por tanto entonces los venezolanos sí están un poco más activos. Sin embargo, eso no les cambia la realidad a ninguno de los venezolanos y muchos de ellos se preguntan cómo es que les estás ofreciendo planes sociales, cédula, la creación de un nuevo Estado cuando ni siquiera puedes tener la atención mínima necesaria para los venezolanos que siempre han formado parte de tu territorio. Estamos prácticamente a 2 semanas de que se cumpla esa fecha límite, ese ultimátum que dio el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela para que se cumplan los acuerdos de Barbados. Bajo este panorama, ¿cuáles son los escenarios que se pudiesen manejar? ¿Qué pasaría el 1 de diciembre? Bueno, ahí en mi humilde opinión, aunque bueno, esa frase no me gusta decirla, pero lo que creo es que no va a pasar nada el 1 de diciembre, Marjorie. Si sigues cuáles han sido las líneas finas de lo que han venido declarando las autoridades norteamericanas, no se pide una habilitación de facto inmediata, completa de María Corina Machado. Hablan de el proceso hacia el levantamiento de las inhabilitaciones. Ellos lo ven como un hecho político esa primaria y como algo que va a ir teniendo plazos. Y yo creo que aquí el régimen de Nicolás Maduro podría jugarse una carta de comenzar procesos a través de los tribunales regulares, a través del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que, bueno, que cada una de las personas inhabilitadas tiene derecho a la defensa y ese proceso se alargaría en el tiempo y, por tanto, en teoría habría ese mecanismo, usan la palabra mecanismo, usan la palabra proceso, y por tanto no se estaría incumpliendo el acuerdo de Barbados. Vemos que Estados Unidos tiene la posición de no querer quebrar esa negociación. Incluso María Corina Machado ha sido muy cauta. Normalmente ella es explosiva y de una vez presiona. En este caso en particular, que además compete directamente a ella, también ha tenido esa posición de decir no se está rompiendo el acuerdo de Barbados, vamos a ver qué sucede en el tiempo. Quizás el 1 de diciembre se echen para atrás con el tema del oro, que todavía ni siquiera está habilitado, pero yo veo muy poco probable que se desactive lo que se aprobó hasta, si no me equivoco, abril del año que viene, que son los 6 meses. Se otorgó una licencia en donde hay operación absoluta en materia de gas, de petróleo y de oro. Tomando en cuenta todo el tema de financiación, importación, exportación, llegada de nuevas empresas a el suelo energético y echar para atrás eso primero es nuevamente un mensaje para el tema de la inversión muy malo, incluso algunas de las estimaciones que hacían los economistas solamente con la medida de flexibilización. Se cree que el Producto Interno Bruto, que iba a crecer un 5%, ahora va a crecer un 12%, simplemente con la intención de que pase eso. Y adicionalmente se manejan como dos realidades. Por un lado está el tema de la discusión política, bueno, las inhabilitaciones se van a levantar o no, pero lo cierto es, y veíamos algunas crónicas que hacen los medios internacionales, es que todas esas personas encargadas del tema energético están en Venezuela, los ven en las diferentes regiones del país y se está moviendo un tema económico y de dinero muy importante que nosotros todavía ni siquiera tenemos la manera de conocer la magnitud que esto tiene. Adicionalmente, hay actores aquí dentro de Estados Unidos, de las refinerías, que también están pidiendo ese crudo venezolano. Recordemos que el crudo
de nosotros es extra pesado y solo se puede procesar de una manera específica y esas refinerías de Estados Unidos están preparadas para hacerlo. Si tú tienes un crudo más liviano, procesarlo allí es más bien perder dinero. Entonces hay un ganar-ganar entre Venezuela y Estados Unidos y yo no creo que eso se rompa. Y además hay que entender que una cosa es la negociación que se daba en México o la que se dio específicamente en Barbados y otra es la conversación directa que tiene Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro. No lo han negado, incluso se rumora de que podría haber una segunda ronda de conversaciones antes de que finalice este 2023 y esas conversaciones hablan de elecciones libres. Hablaron de las primarias, pero no se habló con nombre y apellido el tema de la inhabilitación. Ahí hay que ver cuál es la posición específica de Estados Unidos, si, como yo le preguntaba justamente al jefe de la diplomacia de Estados Unidos para Venezuela, si realmente la prioridad es elecciones libres independientemente de quién sea el candidato. Hay quienes dicen no nos vamos a anclar a una figura específica, el plan es que los venezolanos puedan escoger. Viéndolo desde ese punto de vista, va a seguir avanzando esa licencia a 6 meses. Si se hacen los pasos necesarios, se va a aumentar de 6 meses a 1 año o se va a alargar durante todo el 2024. Algunas empresas como Chevron está aspirando ya a producir 200,000 barriles al día para finales de 2024. Ahorita actualmente están entre unos 124,000 y unos 135,000. Para revertir eso es mucho más difícil. Debería ser en este instante. Sin embargo, la posición que tiene el gobierno de Biden es completamente distinta. Ese abril con esas licencias coincide con el tema de lo que serían las primarias internas de ambos partidos. Bueno, en este caso sería el republicano como tal, porque hasta ahora el único candidato del Partido Demócrata es Joe Biden, y ellos también están tratando de acelerar ese proceso porque si las encuestas se cumplen, podría haber un cambio en la administración y los republicanos tienen una visión distinta con respecto a Venezuela. Así que yo creo que todo eso está con mayor peso que como tal la figura de María Corina Machado y hay que entender qué puede pasar entonces, porque el tema económico pesa y hace que se tomen decisiones de este tipo. ¿Qué pudiese pasar para Venezuela de llegar al poder los republicanos? Bueno, hay quienes aseguran que volveríamos al régimen de sanciones. Habría que ver si eso realmente es así. El lobby político, y lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, Marjorie, de todo el tema petrolero pesa muchísimo y adicionalmente incluso veíamos a algunos republicanos reconocer que hay fallas en el tema de las sanciones. Incluso hay una teoría que dice que las sanciones son efectivas durante un tiempo, pero no se pueden mantener eternamente porque lesionan a los individuos, a las poblaciones a las que se está sometiendo a ese país a sanciones y si no cumplen su fin con materias específicas, dejan de perder su efectividad. En el caso de Venezuela, Venezuela primero metió a los rusos, luego metió a los iraníes, siempre ha tenido asesoría y alianzas con Turquía, con India para poner ese petróleo. Aquí hay una realidad que duele mucho, pero es así. El petróleo venezolano cayó su producción por la mala administración de ellos, porque no mantenían los pozos, pero esos 700,000 barriles de petróleo se colocaban en cualquier parte del mundo, nunca se les quedó atorado el petróleo y no tenían dónde colocarlo. Aquí lo que pasa es que ahora cambia de actor y se hace de una manera más transparente y cuando hay esa transparencia, algo de los recursos vuelve al pueblo, porque cuando lo haces todo el tiempo con el mercado negro, negociando con Turquía, con Rusia, y bueno, y tomando en cuenta todo el tema ahora de la guerra, esos recursos prácticamente van directo a los bolsillos. Y adicionalmente el petróleo se vende con unos descuentos increíbles y el país deja de percibir un número importante de esos dólares. Ahora, con todo lo que se ha venido haciendo con empresas norteamericanas desde hace más de 1 año y lo que se pretende hacer con Eni, con Repsol y con otras empresas que van a estar allí,
son tratos más transparentes, tiene que haber más responsabilidad por parte de Nicolás Maduro, tiene que haber más movimiento en esos pozos, en esas regiones, y obviamente eso permea directamente en la población venezolana. Eso lo tienen que también tomar en cuenta los republicanos a la hora de unas elecciones. No sabemos cuál va a ser la posición. Hasta ahora las posiciones son como las que tiene Rick Scott y Marco Rubio, de no ceder y seguir sancionando al régimen de Nicolás Maduro, pero dentro de los propios republicanos dicen que se tienen que ver otros mecanismos. Incluso veíamos en uno de los programas que presentamos personas relacionadas al Instituto George Bush, que decían que realmente las sanciones solamente son efectivas en el 30% de los casos y cuando tiene razones específicas. En el caso de hoy, en el 2024, viendo Venezuela, no hay ni un fin específico para que esas sanciones sean reaplicadas, y adicionalmente no lograron su cometido durante todo el tema de la máxima presión, cómo volver a colocarlas, pero es muy complicado. Yo creo que no volverían al régimen de máxima presión los republicanos, pero sí dejarían parte de esa actividad energética. Obviamente hay que ver cómo es el comportamiento de Nicolás Maduro, porque también Estados Unidos no puede amenazar y luego no cumplir el castigo que ha esbozado. Por eso ellos usan la palabra proceso, sistema, pero no hablan de la inhabilitación de María Corina Machado, se tiene que hacer antes del 30 de noviembre. Si tú ves las declaraciones, no están hechas en ese sentido. Gaby, sé que esto no estaba en pauta en agenda el día de hoy, pero me gustaría conocer tu opinión sobre las reacciones que ha generado lo que dijo Marco Rubio con respecto a los cubanos que llegan aquí a Estados Unidos buscando el apoyo del gobierno y luego que logran una estabilidad regresan como si nada hubiese pasado a su país. ¿Qué piensas tú sobre estas declaraciones? Marjorie, esto no es nuevo, porque de alguna manera Estados Unidos y su buena voluntad de alguna manera son burlados durante décadas. ¿Qué pasa? Normalmente los cubanos vienen aquí huyendo de un régimen violento que los persigue, que no los deja vivir. Pero cuando obtienen sus papeles, rápidamente vuelven para allá, no toman vacaciones sino en la isla. Entonces es un contrasentido. Sería exactamente en el caso de los venezolanos, que pidiéramos el asilo político aquí en Estados Unidos e inmediatamente después nos fuéramos a Venezuela a gozar de todas las bondades que tiene nuestro país. ¿Qué pasa? Eso desangra al sistema americano. Bueno, no lo desangra, pero es un abuso porque te estás tomando los recursos, toda la ayuda que te está dando Estados Unidos, que supuestamente te está protegiendo de una nación que te persiguió, y tú vuelves allá. Incluso hay cubanos que viven dentro de Cuba con los beneficios del seguro social y otros beneficios que piden aquí en Estados Unidos. Yo entiendo que los cubanos la pasan mal, pero ¿no te parece que es un abuso? Incluso el propio Barack Obama, que es un régimen, un partido demócrata, quitó esa ley de pies secos, pies mojados, porque había demasiado abuso al sistema y está pasando a todo nivel. Aquí ahorita los chilenos, los mexicanos están pidiendo asilo político. ¿Por qué pedir asilo político en este país si tú perfectamente puedes volver? O sea, López Obrador podrá tener otras cosas, pero hasta ahora no hay una persecución política en contra de ellos. Gabriel Boric ganó en Chile, pero no hay persecución política, por lo menos no hay prueba de eso. Simplemente se aprovechan del sistema para ganar tiempo dentro de Estados Unidos, en el caso de los cubanos, para obtener incluso recursos financieros, pero siguen viviendo en el otro país que supuestamente los persiguió. Son declaraciones muy duras, que quizás le cuesten algunos votos, pero que son parte de la realidad. Y hay tanto abuso, y estás hablando de 7 millones, 10 millones de migrantes que están llegando al país. Eso lesiona definitivamente a esta nación y tiene que haber entonces un equilibrio allí. Si bien Estados Unidos puede tener muy buena fe, mucha buena voluntad en apoyar a los migrantes, el sistema no debe ser abusado de esta manera.
Claro, fueron declaraciones sorprendentes en su momento. Gaby, otro tema que tiene que ver con lo de Venezuela, nos escriben por aquí Ricardo 1964 y nos dice, si se antepone el interés económico por encima del político, ¿significa que no podremos salir del régimen? Bueno, dentro de esta nueva estrategia se dice, o sea, ¿en qué se basa? Estados Unidos no es que está diciendo, quiero el petróleo venezolano y punto, porque además Estados Unidos sabe que Venezuela no puede suplir sus necesidades. Hay quienes aseguran que los estados normalmente no tienen principios, sino que tienen intereses. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, y yo nuevamente los voy a defender con ambos partidos incluidos, siempre han velado por el bienestar de los venezolanos. Y la nueva estrategia que ellos están planteando es, si bien sí tienen una necesidad del tema petrolero que no va a ser surtida en su totalidad, dicen, el régimen de sanciones no funcionó, tengo que cambiar de estrategia, un poco lo que hicieron en Cuba. Y ellos aseguran que cuando hay cierta prosperidad económica, cierto respiro por parte de los venezolanos, eso crea nuevas burbujas de democracia, nuevas burbujas que, por ejemplo, permiten que se hagan las primarias dentro de Venezuela y más de 2 millones de venezolanos voten. Si hay ciertas elecciones, hay espacios de poder que pueden nuevamente ser ocupados por la oposición. Con la máxima presión es intransigente, no hay ya ninguna negociación y se queda en ese término. Y adicionalmente hay quienes dicen que tienen que seguir con el tema de Barbados y tienen que seguir con esas conversaciones directas entre Estados Unidos y Nicolás Maduro porque tienen miedo de que lo que se haga es, vamos a imitar a Nicaragua y allí vas a meter presos a todos los candidatos, a hacer las inhabilitaciones muchísimo más profundas y sería peor para los venezolanos. ¿Cómo estamos mejor? Ahorita estamos mejor con una mesa de negociación, con esas inhabilitaciones en discusión y con un alivio de sanciones que podría entonces hacer que tu Producto Interno Bruto se duplique, a estar como Nicaragua, en donde se cierren todas las puertas, se persiga a María Corina Machado y, por ejemplo, se vea obligada a salir del país o termine en prisión, como ha ocurrido en el caso de Leopoldo López. Esa también sería una situación muy mala y muy desfavorable. Entonces, no creo que Estados Unidos esté diciendo, solamente me importa el petróleo, ya los venezolanos perdieron su chance. Ellos tienen otra estrategia de jugar de una manera distinta. Entonces, a los venezolanos nos duele mucho y decimos, oye, no, la respuesta es las sanciones y es la única manera de presionarlo. No necesariamente. Entonces, entiendo la preocupación de ese venezolano decir, oye, ¿será que ya les dejamos de importar? No creo. Estados Unidos sigue allí, incluso sigue esa liga entre un Menéndez que vota con Marco Rubio y Rick Scott siendo de partidos diferentes apoyando las sanciones e incluso otros republicanos que dicen ya esta política de sanciones no funcionó, vamos a ver de otra manera el proceso democrático. Yo creo que esas presiones y esa movilidad de flexibilizo y no flexibilizo le puede dar ventajas a María Corina Machado. También hay que ver cuál va a ser la posición de María Corina en el 2024 en campaña electoral. Ese dinero del petróleo lo va a utilizar Nicolás Maduro para tratar de sacar ventaja electoral. ¿Cómo va a reaccionar María Corina Machado ante eso? Va a decir, bueno, no, el dinero de los recursos energéticos se están utilizando para la campaña. Todo eso hay que verlo el año que viene, pero no veo a un Estados Unidos egoísta. Además, ha sido la nación que más nos ha apoyado, que más nos ha protegido dentro y fuera del país, y no creo que tenga una visión tan egoísta como para surtir. Apenas es el 25% de esa producción total la que llega aquí a Estados Unidos y para ellos es mínima, ni siquiera tiene un impacto en 1 o 2 centavos de la gasolina que venden. Es una nueva manera de ver la realidad venezolana tratando de crear nuevos espacios de democracia. Gracias, Gaby, por este análisis sobre las dudas que tienen los venezolanos y las que por anticipado muchos comparten para el próximo año 2024. Ya veremos qué pasa con este tema de las negociaciones. Feliz día para ti. Feliz día para ti y para todos. Gracias.